Estimulación de pozos y control de arena. Ingeniero Douglas Zavala Sánchez. Permítame presentarme. Mi nombre es Douglas Eduardo Zavala Sánchez, soy ingeniero de petróleo, soy peruano de nacimiento y con más de 19 años de experiencia en la industria del petróleo. Mi especialización es estimulación, fracturamiento hidráulico y cementación de pozos. Tengo conocimientos en terminación en operaciones costa afuera y LAN, que es operaciones dentro, en tierra. Entre las habilidades que me caracterizan son la comunicación asertiva, liderazgo de grupos y buen desempeño en trabajos bajo presión. Realizo mi trabajo con integridad y calidad, brindando el soporte necesario para lograr los objetivos. He realizado trabajos de ámbito nacional e internacional, desempeñándome en el área de estimulación, fracturamiento hidráulico y cementación de pozos, tanto en operaciones de Perú, donde realmente inicié, en operaciones de Colombia, cuando estuve en el año 2015, 2020 y pues ahora en el 2022, haciendo trabajos de fracturamiento hidráulico, control de arena y cementación remedial. Actualmente pues también trabajo en Baker Hughes Colombia, fue transferido acá este año y me desempeño en el área de Product Enhancement, lo que corresponde a mejoramiento de la productividad en Bogotá. Asimismo también adicionalmente estoy dando soporte en los temas de fracturamiento hidráulico en trabajos en Bolivia. Continuando con la presentación, el día de hoy vamos a revisar lo que corresponde a metodología de la estimulación de pozos de petróleo. Vamos a darle una revisión general correspondiente pues a lo que es acidificación, fracturamiento hidráulico y control de arena. Acidificación. Muchos compuestos ácidos están disponibles para la industria del petróleo. Sin embargo, el hecho más llamativo de estos ácidos es que difieren drásticamente de sus propiedades. Algunos ácidos existen como soluciones líquidas, algunos como sólidos, como es el caso por ejemplo de ácido cítrico. Algunos son orgánicos, compuestos de carbono, como por ejemplo el acético fórmico. Otros son inorgánicos, como el ácido clorhídrico o el ácido fluorhídrico. Pero todos los ácidos disponibles, solo unos pocos seleccionados han demostrado ser económicamente efectivos para estimular los pozos. Los ácidos clorhídrico, fluorhídrico, acético y fórmico. Cada uno se describe brevemente a continuación, seguido de una discusión detallada sobre sus propiedades importantes. Ácido clorhídrico, el famoso llamado HCl. Aunque el gas de cloruro de hidrógeno seco no es corrosivo, la solución acuosa del ácido clorhídrico reacciona con todos los metales comunes y la mayoría de los compuestos metálicos, incluidos los carbonatos de calcio y magnesio, que comprenden la mayor parte de formaciones productoras de petróleo y gas del mundo. Estas son las formaciones calizas, que contienen pues el carbonatos de calcio y magnesio, y dolomitas o limestone. El ácido clorhídrico puro es un líquido incoloro, pero adquiere un tono amarillento cuando se contamina con hierro, cloro o sustancias orgánicas. Las soluciones acuosas de ácido clorhídrico están disponibles en concentraciones de 23.5 Baumet o 38.7% en peso de gas de cloruro de hidrógeno. Este es un punto importante que debemos conocer del ácido clorhídrico, ¿no? Referente pues a que cuando se contamina con hierro pues puede generar precipitados. Esto lo podemos ver más adelante en el tema de las reacciones. El ácido clorhídrico está compuesto químicamente de gas cloruro de hidrógeno disuelto en agua. Se pueden utilizar aditivos para controlar la tensión superficial, o sea, dentro del mismo, mejorar la penetración, dejar el agua de formación mojada o acumectada, evitar que se formen emulsiones estables con fluido de yacimiento, reducir la presión de fricción. El ácido clorhídrico se puede emulsionar para velocidades de reacciones más lentas, ya que este ácido es muy violento, es de reacción muy rápida. Los productos de reacción del HCl normalmente son solubles en agua y se pueden eliminar fácilmente de un pozo de petróleo con agua ácida gastada.
Como se forman productos insolubles, se pueden añadir aditivos que minimicen estos problemas. El ácido clorhídrico es el principal ácido que se usa en carbonatos y tiene una excelente velocidad de reacción en calizas y dolomitas. Como les comenté, es un ácido muy violento, es un ácido que al contacto ya está reaccionando de una forma violenta. Sin embargo, debido a que es extremadamente reactivo, se consume rápidamente y es importante controlar la reactividad para lograr una mayor estimulación. Este ácido utilizado en formaciones de piedra caliza creará precipitados, lo que podría ser perjudicial para el pozo. Las concentraciones entre 3 al 28% se utilizan en el campo petrolero. Otro problema con su reactividad es la corrosión. El HCl puede inhibir a más de 350 grados Fahrenheit. Este ácido ha escaseado periódicamente, sin embargo todavía está disponible en cantidades adecuadas. En comparación con todos los demás ácidos, es de bajo costo y relativamente fácil de manejar. Asimismo también, no solamente este tipo de ácido reacciona o puede generar subproductos con los carbonatos, sino también puede generar eh, precipitados o slash cuando se juntan con, por ejemplo, arcillas que contienen alto contenido de hierro como la clorita. En la figura a la izquierda podemos observar las reacciones que hay entre el ácido y la dolomita y qué es lo que puede formar. En este caso, el cloruro de calcio o magnesio, cloruro de magnesio, agua y dióxido de carbono. El ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico es otro ácido inorgánico. Es una solución de fluoruro de hidrógeno gaseoso disuelto en agua y es el único ácido que reacciona eficazmente con los silicatos, minerales arcillosos, limos, feldespatos y arenas. Es el único ácido que puede reaccionar y disolver, en este caso, los finos eh, o depósitos arcillosos que tapan las gargantas porales, ¿no? La forma principal en que se crea el ácido fluorhídrico o HF es en combinación con HCl, una sal de fluoruro de amonio o el bifluoruro de amonio sólido. En algunas ocasiones se necesita una concentración de HF superior a la normal. Se utiliza una solución concentrada de ácido fluorhídrico. En cambio, al igual que el ácido clorhídrico, el HF se puede inhibir a más de 350 grados Fahrenheit. Sin embargo, a diferencia del ácido clorhídrico, se debe tener precaución con los carbonatos. ¿Por qué? Porque generalmente este tipo de ácido, al reaccionar con carbonatos, puede generar precipitados insolubles. Más adelante vamos a ver qué aditivos se le coloca o cuál es la forma o proceder de hacer un trabajo de gasificación, qué es lo que se debe considerar. El HF ataca el sílice y los silicatos, como el vidrio y el hormigón. También atacará el caucho natural, el cuero, ciertos metales, como el hierro fundido y otros materiales inorgánicos. En la estimulación de pozos, el HF se usa normalmente en combinación con ácido clorhídrico, a veces en proporciones de 12 a 3 o de 10 a 3. Va a depender bastante del ensayo de solubilidad que se pueda tener o se pueda realizar con los detritos o con los recortes de formación, o en este caso, si es que hay un plaque o un core, será lo más adecuado. Las mezclas de los dos ácidos pueden prepararse diluyendo mezclas de los ácidos concentrados con agua o agregando sales de fluoruro al ácido clorhídrico. Las sales de fluoruro liberan un ácido HF cuando se disuelve en HCl. Las concentraciones de HF en soluciones de HCl varían del 0.5 al 9%. Hay que tener en cuenta que este tipo de ácido es muy venenoso y manipular con sumo cuidado cuando se utilice solo en mezclas con HCl. Podemos ver también las reacciones que hay del ácido fluorhídrico con la sílica y las reacciones que podemos ver, ¿no? que podemos obtener, que es el ácido fluorosilicato y dos moléculas de agua, ¿no? El ácido acético. El ácido acético también es otro tipo de ácido que se usa en el petróleo, especialmente cuando se quiere, cuando el ácido, en este caso clorhídrico, tiene
o está frente a formaciones que contienen alto contenido de arcilla, especialmente la clorita, o cuando contienen también altos contenidos de carbonatos, donde las reacciones pues, pueden generar muchos subproductos, ¿no? El ácido acético es un ácido orgánico, es incoloro y es soluble en agua, en cualquier proporción y en la mayoría de disolventes orgánicos, aunque las mezclas de ácido acético con agua, como se usa en estimulación de pozos, se consideran corrosivas para la mayoría de metales. La tasa de corrosión es menor a la de los ácidos clorhídrico y fluorhídrico. En consecuencia, el ácido acético se usa cuando se debe proteger el aluminio, el magnesio o el cromo. En este caso, cuando hay equipos de subsuelo que tienen esos tipos de materiales, pues es recomendable usar este tipo de ácido. También se recomienda el ácido acético para permanecer en contacto con el revestimiento durante muchas horas. En cuanto al ácido se usa como desplazamiento en el trabajo de cementación de pozos. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos una cementación, pues hay, cuando se envía el tapón de fondo, el que mecánicamente va a desplazar el cemento que está dentro del huevo hacia el anular, pues siempre queda rastros de petróleo, perdón, rastros de cemento dentro del caño, en las paredes. Entonces, pues hay una técnica que consiste en el bombeo de un fluido, en este caso agua, pero con un contenido adecuado de ácido acético para poder disolver ese carbonato o ese cemento que ha quedado impregnado dentro de cómo se llama del casing, ¿no? Y como es un ácido débil, es un ácido que es más amigable que el HCl, pues nos va a ayudar a no corroer en este caso el revestimiento, ¿no? El ácido acético puro, que contiene menos de 1% de agua, se le conoce como ácido acético glacial, debido a la apariencia del hielo de los cristales de ácido, que se forman a temperaturas aproximadamente 60 grados Fahrenheit o 16 grados centígrados y se solidifican aproximadamente a los 48 grados Fahrenheit o 9 grados centígrados. Los ácidos orgánicos también se utilizan en estimulación de pozos. Tienen una tasa de corrosión más baja, son más fáciles de inhibir a altas temperaturas y brindan un mejor control de penetración. Es lo que comentaba. Son menos agresivos y por ser menos agresivos pues tienden a ingresar a la formación a mayor profundidad que los ácidos inorgánicos, los cuales son mucho más reactivos y para colocarlos quizás un poco o tener mayor longitud de penetración, pues se tienen que usar otro tipo de métodos o procedimientos para poder llevar el ácido a mayor profundidad. El ácido acético fue el primer ácido orgánico utilizado en volúmenes apreciables en estimulación de pozos. Se puede inhibir a más de 350 Fahrenheit y a menudo se usa como un fluido de desplazamiento, de lo que vimos con respecto pues, a nuestro trabajo de cementación. El ácido acético se usa como un aditivo en HCl para actuar como un tampón para evitar la precipitación de compuestos de hierro. Tampón o un buffer. Esto hace de que una vez que el ácido clorhídrico está gastado, entonces este ácido acético le da un ambiente ácido al lugar donde llegó la solución o el sistema de ácido clorhídrico. Al dar un ambiente ácido, evita la precipitación de subproductos, ¿no? En este caso, de las reacciones que ha tenido el HCl, ¿no? Se considera un ácido débil porque solo se disocia parcialmente y por lo tanto no se disociará más hasta que se consuma el átomo de hidrógeno que se formó. Este equilibrio es lo que ayuda a que el ácido acético reaccione más lentamente con los carbonatos. Se utiliza en concentraciones de 10 al 30%, siendo la más común el 10%. El ácido acético glacial se usa comúnmente para hacer diluciones en campo, pero tiene un punto de congelamiento bajo de 48 grados Fahrenheit. Por lo tanto, en ambientes más fríos, el anhidrido acético se usa para hacer las concentraciones diluidas de ácido acético, ya que su punto de congelamiento es de 2 grados Fahrenheit, o sea, es mucho menor. Tanto el ácido acético glacial como el anhidrido acético deben manipularse con sumo cuidado, ya que pueden causar quemaduras graves y muy nocivos si se inhalan.
ácido fórmico. El ácido fórmico también es otro ácido orgánico. El ácido fórmico es el más simple de los ácidos orgánicos. Es más fuerte que el ácido acético, pero más débil que el ácido clorhídrico. Por lo general, se usa en concentraciones de hasta 9%, lo que es equivalente a un 7% de HCl con respecto a la cantidad de material que es capaz de disolverlo. Tiene una tasa de corrosión más baja en los aceros y reacciona lentamente con los carbonatos. Esto permite pues, que tenga mucho mayor penetración en la formación. En comparación con otros ácidos orgánicos, el ácido fórmico tiene una temperatura de ignición más alta, de 400 grados Fahrenheit, y sus reacciones básicas con los carbonatos son las mismas que las del ácido acético. En estimulación de pozos de petróleo, se usa con mayor frecuencia en combinación con ácido clorhídrico como ácido retardado para pozos de alta temperatura. El porcentaje de ácido fórmico utilizado en dichas aplicaciones es comúnmente de 8 al 10%. Dado que el ácido fórmico es vesicante, tiene el poder de causar ampollas, debe manipularse con cuidado. Los ácidos orgánicos también se utilizan en estimulación de pozos, tienen una tasa de corrosión más baja y son más fáciles de medir a altas temperaturas y brindar un mejor control de penetración. El ácido acético fue el primer ácido orgánico utilizado en volúmenes apreciables en estimulación de pozos, al igual que el ácido fórmico. Tipos de tratamiento. En estos tipos de tratamiento o metodologías de tratamiento podemos dividir en tres categorías básicas. Uno, que es lavado ácido. Dos, que son acidificaciones de la matriz. Y tres, acidificaciones por fracturamiento o lo que es fracturamiento ácido. La selección de un tratamiento sobre otro dependerá normalmente del tipo de daño que se eliminará y las características de la formación que se esté tratando. Lavado ácido. Esta técnica o este tipo de tratamiento está diseñada para eliminar las incrustaciones, filtrado de lodo, sedimentos y otros desechos presentes dentro del pozo, o sea, dentro del pozo en el wellbore, o para abrir las perforaciones. Puede implicar nada más que detectar un pequeño volumen de ácido en posición deseada en el pozo y permitir que reaccione. O sea, podemos bombear un volumen adecuado y colocarlo frente a los punzados por la metodología de un tapón balanceado. O puede también hacerse circular lentamente para poder limpiar lo que se requiere de la longitud dentro del wellbore, ¿no? El ácido también puede inyectarse mecánicamente con el cold tubing para acelerar este proceso de solución. Muchas veces los tratamientos de cold tubing se usan, en este caso, unidades de cold tubing para poder inyectar el ácido dentro del pozo de forma mecánica, a presión, de tal forma de tener dos tipos de reacciones. En este caso, una limpieza mecánica por presión y una limpieza química por la reacción que tiene el ácido dentro de los depósitos o incrustaciones que tiene el pozo. La diferencia que tiene con otros tratamientos es que ese tipo de metodología se aplica solamente dentro del wellbore. Acidificación matricial. En tanto, la acidificación matricial implica la inyección de ácido en la porosidad de la formación, poros naturales y canales de flujo, a una presión por debajo de la presión a la que se puede abrir una fractura. El objetivo del tratamiento de la acidificación de la matriz es lograr más o menos una penetración radial del ácido en la formación. La estimulación generalmente se logra eliminando el efecto de una reducción de permeabilidad de la roca cerca al pozo, cuando hay un daño, al agrandar los espacios porosos y disolver las partículas que obstruyen estos espacios. Generalmente el trabajo de acidificación a la matriz se realiza para recuperar las conductividades cuando hay daño ocasionado por cualquier evento expuesto. Sin embargo, va a depender del tipo de formación, en este caso sea arenisca o caliza, para poder realizar el tipo de estimulación.
el proceso, así como la composición de la misma. Cabe mencionar que este tipo de tratamiento se usa en la formación con permeabilidades altas y conductivas, ya que una producción baja del mismo es asociada simplemente al daño de formación. El volumen es calculado generalmente radialmente en base a la porosidad y altura del pezón. Este método se utiliza principalmente en formaciones de arenisca. ¿Ok? Entonces, básicamente, los puntos importantes en esta acidificación matricial se debe que nosotros no debemos exceder la presión de extensión de fractura o la presión de fractura, porque necesitamos inyectar de forma radial hacia la formación. Y básicamente se da en pozos con formaciones de arenisca, porque en formaciones calizas es otro tipo de estimulación que se tiene que realizar ahí, debido pues a que básicamente la producción en calizas es por fisuras, y para llevar un, un volumen de ácido a la formación de forma radial es muy difícil. Entonces, lo principal en este tipo de ácidos es inyectarlo al pozo de forma radial y generalmente realizarlo en pozos que tengan alta permeabilidad y que la baja producción del mismo esté asociado a un daño. Una vez que se amplían los canales de flujo, los materiales que causan el daño se pueden eliminar de la formación con el ácido a medida que se vuelve a producir. Al tratar el daño a la formación, como el revoque del filtrado de lodo, las incrustaciones, se debe tener cuidado de tratar a una presión inferior a la fractura de la formación, para evitar fracturar más allá de la dañada. Es decir, es muy importante lo que le comentaba anteriormente. Debemos inyectarlo de forma radial para evitar de que se genere una fisura. Y si genera una fisura, entonces ya no lo vamos a poder realizar la limpieza radial, sino que el tratamiento o sistema se va a ir por la fisura. Y esto muchas veces va a pasar, va a sobrepasar el área de daño y va a llegar a la formación virgen, sin que esta reaccione pues, con la dañada, la cual queremos limpiar. Para una penetración máxima, cuando se acidifica la matriz, el ácido debe tener una viscosidad baja y una tensión superficial baja. Los ácidos gelificados y emulsionados convencionales no deben usarse para acidificación de la matriz por su viscosidad y tensión interfacial. Aumentan a gran medida las presiones de inyección e impiden el reflujo de ácido gastado. Sin embargo, se han desarrollado nuevos sistemas emulsionados de baja viscosidad que se han aplicado con éxito a través de la tubería flexible a tasas de matriz con buenos resultados. La estimulación efectiva depende de la penetración de la formación productora con una extensa red de canales, tanto para la fractura como para la acidificación de la matriz. Estos canales servirán como un sistema de recolección para el transporte de petróleo y gas desde la roca de baja permeabilidad hacia el pozo. Acidificación a la fractura. Este es otro tipo de tratamiento que se realiza. Esta es la inyección de ácido en la formación a una presión lo suficientemente alta como para fracturar la formación o abrir las fisuras existentes y o comunicar fracturas existentes. Porque generalmente hay muchas formaciones que tienen fracturas existentes pero no están comunicadas. Generalmente se estima una presión por encima de la presión de extensión de fractura y ello se realiza a través de una prueba de presión llamada Step-up test. En esta presión que vemos en el gráfico inferior, tenemos que dar una prueba donde podemos revisar cuál es la presión a la cual es el límite matricial y cuál es la presión de inicio de una fractura con un régimen bilineal. Y esto pues nos da el punto de intersección, lo cual que observamos una presión y un caudal de extensión de fractura.
Este tipo de estimulación generalmente se realiza en formaciones caliza y se logra cuando el canal de flujo altamente conductivo permanece abierto después del tratamiento. Este canal se forma por reacción ácida en las paredes solubles en ácido de la fractura. Es decir, cuando tenemos una formación, por ejemplo, caliza, inyectamos el ácido a presión. Esto genera una fisura, rompemos. Una vez que el ácido galificado, el filtrado del mismo, comienza a reaccionar con las paredes de la fractura, en este caso en la intersección fractura y pared de formación, al momento que esto cierra, entonces ya no va a ser la cara de la fractura ya no es uniforme. Al no ser uniforme, pues no va a generar un cierre efectivo. Van a generar cavidades, las cuales van a estar comunicadas, o un grabado del cual va a generar una conductividad dentro de la misma. En cada tipo de acidificación, la estimulación efectiva depende de penetrar la formación productora, con una extensa red de canales que servirán como un sistema de recolección para transportar el petróleo desde la roca hasta el pozo. Cuando se acidifica la fractura, la penetración del ácido depende de la velocidad del ácido, su tasa de reacción con la formación, el área de contacto entre las fracturas, el ácido y la tasa de fuga del ácido o de filtrado de ácido. ¿Okay? Es lo que comentamos, es muy importante ver la penetración del mismo. Entonces, muchas veces, pues cuando hay acidificación en la fractura, se tiende el ácido a retardarlo para poder ganar longitud, ya que si el ácido reacciona inmediatamente, no vamos a lograr longitud porque al reaccionar frente a en longitudes cortas, inmediatamente se genera una cavidad que es mucho más grande y el ácido ya no tiende a orientarse linealmente, sino tiende a orientarse hacia a ramificarse hacia otros, puede ser hacia otro tipo de direcciones o flujo, ¿no? Cuando se genera una fractura, se genera una fractura perpendicular al esfuerzo, y esto pues llega siempre a una longitud mayor que cuando el ácido reacciona y genera alguna tortuosidad dentro de la misma. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que la penetración máxima del ácido vivo se logra cuando el primer incremento de ácido inyectado se neutraliza por completo, en lo que le comentaba hace un momento. Si bien los incrementos posteriores de ácido vivo logran un grado adicional, de las caras de la fractura no penetran a una estancia mayor del pozo que el primer incremento. Este grabado crea una cara de fractura desigual, lo que ayuda a evitar que las fracturas se cierren por completo cuando se libera la presión. Un beneficio adicional para la producción de petróleo y gas es una zona de mayor permeabilidad de la matriz adyacente a las caras de fractura creada por la fuga o por el filtrado de ácido vivo hacia la formación. Esta mayor permeabilidad puede ayudar a mejorar la productividad del pozo incluso cuando se produce un cierre casi total de la fractura. ¿Ok? Como les comentaba, es importante, la longitud de fractura es determinada por el primer incremento o grabado que se haga dentro o reacción que tenga con el ácido con la formación. Lo demás los demás baches que venían atrás son generalmente para generar ya el grabado dentro de la cara de la fractura. La velocidad del ácido en una determinada formación naturalmente fracturada está determinada precisamente por la tasa de inyección. La penetración más profunda se puede obtener a partir de una tasa que producirá una presión de inyección ligeramente por debajo de la presión requerida para crear las fracturas adicionales. Cualquier presión mayor que esté óptima ensanchará las fracturas existentes y abrirá otras nuevas, disminuyendo así la velocidad de fluido. La velocidad de reacción del ácido probablemente tenga el mayor efecto sobre la profundidad de penetración con este método. El método alternativo de fracturamiento con ácido de caliza y dolomita es bombear la solución de tratamiento a altas velocidades y presiones para fracturar hidráulicamente la formación, lográndose una penetración profunda del ácido vivo. Dada que el ácido en sí mismo no es un fluido de fracturamiento eficiente,
Debido a su inherente baja viscosidad y alta velocidad de reacción, el uso de aditivos de pérdida de fluido ayudará a confinar el ácido a los canales de flujo y reducir las fugas o filtrados. Este da como resultado una penetración más profunda de formación con un volumen determinado de solución de tratamiento. Por lo tanto, para obtener la máxima capacidad de flujo, con esta técnica el ácido debe grabar un patrón desigual en las caras de fractura. Las fracturas tienen que sanar después del tratamiento, pero la creación de un patrón de grabado desigual puede mantener la comunicación entre el pozo y las fracturas profundas. Una vez más, el filtrado del ácido de la formación adyacente a las caras de la fractura crea una zona de mayor permeabilidad que ayudará en este proceso. Hay tres factores que influyen en el tipo de cantidad de grabado en la fractura: son propiedades de roca, tipo de ácido y tiempo de contacto. Como hemos visto anteriormente, la importancia que tiene el grabado en estas fracturas es determinante para obtener una buena conductividad o una buena comunicación del pozo, de la formación hacia el pozo. ¿Ok? Más aún cuando la fractura puede ser cerrada, al crear los patrones desiguales en la cara de la fractura hacia la formación, pues esto va a ayudar a una mejor comunicación o a una comunicación más efectiva de la formación hacia el pozo. Pero hay tres factores que son muy determinantes, como hemos visto, que son las propiedades de roca, el tipo de ácido y tiempo de contacto, que los cuales lo vamos a ver detalladamente. Propiedades de roca. El fracturamiento con ácido. El ácido reacciona con las caras de la fractura para producir un patrón de grabado irregular, que es lo que necesita, lo que se quiere. La mayoría de las formaciones de caliza y dolomita varían en solubilidad en ácido, incluso dentro de la formación. ¿Por qué? Porque generalmente pues, no tienen un mismo patrón o no tienen la misma mineralogía. Sin embargo, pues ayuda bastante el tema que hay una desigualdad en el patrón. Para de esta forma pues tener mucho mayor alcance o mucho mayor radio de alcance de ácido dentro de la misma. El ácido atacará tales formaciones a diferentes velocidades, dejando una cara grabada de manera desigual. Las zonas de composición más variables y la solubilidad ácida mostrarán un mejor patrón de grabado más irregular que las formaciones con composición homogénea, que es lo que nos comentaba. Nosotros se prefiere un patrón heterogéneo o un patrón homogéneo, porque un patrón homogéneo no te genera esas desigualdades y te genera un patrón, te genera algo homogéneo o del cual no tiende a alcanzar mayores profundidades. Otro factor es la existencia de fracturas naturales. Esto ocurre a intervalos aleatorios y en tamaños aleatorios que contribuyen a la configuración del grabado desigual final. Otro aspecto a considerar es el tipo de ácido. El tipo del sistema ácido utilizado es un factor igualmente importante. Los ácidos químicamente retardados se hacen efectivos precediendo el tratamiento ácido con un prelavado de hidrocarburo que contiene un tensoactivo mutante al aceite. Debido a la composición variable de la roca, el surfactante deja una película de aceite discontinuo en la cara de la fractura. La penetración del ácido resultante es irregular y crea un patrón de grabado irregular. Esta es una técnica que se utiliza para que parte de la cara de la fractura hacia la formación contenga un material orgánico o contenga algún tipo de surfactante que esté mojado por aceite, de tal forma que el ácido no pueda atacar ese lado y busque otro lado haciendo un grabado irregular. Y al hacer el grabado irregular, pues estamos teniendo mucho mayor alcance y mucho mayor radio de productividad. Debido a la composición variable de la roca, el surfactante deja una película de aceite, lo comenta, y esa película de aceite no va a reaccionar con el ácido. Entonces estamos obligando o estamos forzando a que el ácido genere un grabado irregular o un patrón de grabado irregular dentro de la cara de la fractura. También se utilizan ácidos emulsionados
Aquí los patrones de grabado resultantes están influenciados por la velocidad a la que el ácido penetra en la fase externa del hidrocarburo de emulsión y reacciona con la cara de formación. Y este es otro tipo de forzar a un alcance mayor, una penetración mayor de ácido. Los sistemas de ácido reticulado y gelificado ayudan a proporcionar control de fugas o control de filtrado y extensión de fractura durante el trabajo. La viscosidad proporciona cierto retardo, lo que ayuda a colocar el ácido vivo más profundamente en la fractura. Estos sistemas también tienen excelentes propiedades de suspensión de finos solubles. Los finos regresan al pozo arrastrados por la viscosidad residual del ácido gastado. Entonces, es otro tipo de metodología también, y es una de las más comunes. Tratar de gelificar el ácido para retardar su reacción y pueda alcanzar mayores profundidades en la formación. El tiempo de contacto. El aspecto a considerar es el tiempo de contacto. La tasa de bombeo y el volumen total del ácido bombeo determinan el tiempo de contacto del ácido vivo con la cara de las fracturas. El tiempo de contacto tiene una relación directa con la cantidad del grabado obtenido. Es lógico, mientras más tiempo de contacto tenga, entonces va a haber una mayor resolución, y al tener una mayor resolución va a tener un mayor grabado. Ahora, la tasa de bombeo es importante porque pues se necesita una tasa de bombeo mayor para lograr una mayor profundidad y lograr tener un mayor grabado en otro tipo de lado y un grabado irregular, que es lo que se necesita. La profundidad de penetración no aumenta apreciablemente al aumentar el volumen del tratamiento, ya que parece haber un volumen óptimo por encima del cual grandes cantidades de ácido pueden suavizar cualquier irregularidad en el patrón de grabado. Cualquier beneficio adicional visto de un tratamiento que tenga un tiempo de contacto mayor que el tiempo de gasto del ácido puede atribuírsele a la conductividad de flujo adicional. Esto es el resultado del grabado con ácido y un aumento de la permeabilidad adyacente a las caras de la fractura causadas por la fuga o el filtrado del ácido vivo. Tipos de tratamiento. Continuamos ahora con acidificación a la fractura y técnicas de bombeo. Al diseñar tratamientos de fracturamiento con ácido, la determinación del volumen requerido para una penetración efectiva del ácido a una penetración específica es difícil de lograr. Ello debido a que las tasas de reacción ácida en la fractura no se pueden predecir con precisión, y la verdadera tasa de filtrado o fuga de ácido a la formación desde la cara de la fractura es difícil de determinar. La técnica de bombeo para ese tipo de tratamiento, que es acidificación a la fractura, es mediante el control de ácido en la punta. Estos problemas pueden minimizarse. Con esta técnica se bombea delante del ácido una punta de lanza acuosa no ácida, de alta viscosidad y baja pérdida de fluido. Este fluido crea la fractura y coloca una película protectora temporal sobre la cara de la fractura. Esta película restringe la fuga del fluido y bajo ciertas condiciones retrasa o retarda la reacción del ácido con la formación durante la colocación en el sistema de fractura. Poco después de la colocación, el ácido se dispersa en la película protectora, lo que permite que ocurra el filtrado o fuga y la reacción del ácido con la formación. Cuando se completa esta reacción, el efecto pilar resultante de la solubilidad desigual de la formación deja largas fracturas de alta conductividad, dado que la fuga y el tiempo de reacción del ácido se controlan de manera efectiva. El ácido puede considerar como un fluido de fracturamiento normal a los efectos del cálculo para diseñar el trabajo. Esta es una técnica muy parecida a la parte emulsionante, o a la parte donde se bombea un solvente delante, de tal forma de que en esas partes donde queda pues, el solvente no reaccione el ácido, sino busque la roca que está descubierta y pueda reaccionar. Sin embargo, pues este sistema o esta técnica que es de control de ácido en punta es enviar un fluido que no sea ácido, de tal manera que ese fluido te pueda generar la geometría de fractura. Una vez que este fluido te genera la longitud de fractura
que se ha diseñado o lo suficiente, pues detrás viene el ácido. Y conforme el ácido va entrando, pues la película que ha formado este colchón o este fluido acuoso va degradándola de tal forma que el ácido pueda penetrar el filtrado y comienza a ser el grabado dentro de la formación. Entre los aditivos comunes en tratamientos ácidos, yo diría que los comunes y los más importantes. Hay otros tipos de aditivos que también se colocan como son los nanofluidos o otro tipo de productos, pues, pero los principales que debe tener un ácido son los siguientes. El primero, los inhibidores de corrosión. La corrosión química es lo que se ha denominado corrosión galvánica. ¿Por qué? Porque son intercambio iones, en la que hay un flujo de electrones que hace que un elemento reciba electrones y otro los ceda. Para que esto suceda debe haber un medio de conducción, debe haber un medio que conduzca los electrones de un lugar a otro. En un caso simple, la formación de óxido, donde la superficie de una pieza de hierro se oxida con oxígeno para formar un óxido de hierro. El ácido es el medio para la corrosión galvánica, donde el hierro del metal cede electrones y el ion hidrógeno en estado 1 recibe electrones. Un inhibidor de corrosión es un material que se agrega al ácido para retardar la corrosión a fin de proteger todos los metales en el equipo de bombeo, la tubería, el revestimiento y cualquier otro metal que pueda estar en el pozo, ¿no? Muchas veces cuando se hace, por ejemplo, los pozos Rigles, tenemos la bomba de fondo. Entonces, pues es importante este producto que tiene que llevar dentro del sistema ácido. Los inhibidores de corrosión son siempre necesarios porque la corrosión siempre está presente y es imparable. Estos aditivos están diseñados para varios tipos de ácidos y concentraciones de ácidos y brindan control sobre un rango de temperatura específico. Algunos funcionan mejor en ciertos metales que otros, por lo que se requieren pruebas para encontrar el mejor inhibidor para el metal, las condiciones de pozo y el fluido de tratamiento en particular. Los inhibidores de corrosión funcionan interrumpiendo o bloqueando el flujo de electrones en el ánodo, el cátodo o ambos. Independientemente del tipo de inhibidor que se utiliza en el ácido, si la temperatura es superior a 250 grados Fahrenheit, se necesita un intensificador. El intensificador es un material que se puede agregar al ácido para extender el rango de temperatura de su efectividad del inhibidor. Logra esto ayudando la unión del inhibidor a la superficie del metal. Los inhibidores generalmente se usan en un rango de 0.11% y pueden ser dañinos si se usan en exceso, ya que estos pues, siempre funcionan con cargas iónicas. Hay diferentes factores que influyen en la selección del tipo y la carga del sistema inhibidor de corrosión, como tipo de ácido concentrado, tipos de metales, temperaturas, especialmente temperatura estática en el fondo de pozo. Tipo de contacto basado en condiciones reales de pozo puede ser difícil de predecir correctamente. Gases producidos y otros aditivos. La concentración del ácido es muy importante para determinar cuál es la concentración que vamos a usar de inhibidor o si es que este inhibidor es adecuado para ese tipo de ácido, ya que existen inhibidores para tipo de ácido orgánicos e inhibidores para tipo de ácido inorgánicos. La temperatura es una parte vital, ya que pues funciona como un catalizador. El tipo de contacto es más que importante también, porque pues, de ello va a depender bastante el intercambio iónico. Otro aditivo que es muy importante en los tratamientos ácidos es el control de hierro. El control de hierro es un factor importante a considerar porque los ácidos disuelven el hierro y lo llevan en solución a la roca. El hierro saldrá de la solución a medida que se gaste el ácido. Otro factor a tener en cuenta es que se pueden formar depósitos de incrustaciones de hierro insolubles en agua, en la tubería y en la carcasa, es el revestimiento. Al mismo tiempo, los minerales que contienen hierro también pueden estar presentes en la formación.
El ácido clorhídrico disuelve estas incrustaciones y minerales, pero es importante saber qué carga tiene el depósito de incrustaciones, es decir, su estado de oxidación puede ser férrico o ferroso, tanto en tubería como en formación. Esto determina si es soluble o insoluble y qué pH se formará en un precipitado. La presencia de hierro puede crear tres tipos de problemas: deposición de asfaltenos, precipitación de hierro insoluble, redeposición de sulfuro de hierro. Los asfaltenos son estructuras no uniformes en aceite, permanecen fluyendo libremente y dispersos. Si entran en contacto con ácido de ion hidrógeno, puede alterar esta estabilidad. Si el ácido contiene hierro en estado iónico +3, también puede interferir con la estabilidad de los asfaltenos, dando como resultado un lodo o un slash, que es muy difícil de eliminar. Es más aún cuando tenemos formaciones con alto contenido de hierro, en este caso con alto contenido de arcillas clorita. También es importante que el sistema lleve un control de hierro. La precipitación de hidróxido férrico es un material gelatinoso, espeso, que puede obstruir los canales de flujo en la formación después de un trabajo con ácido. Puede limitar severamente la producción. Si se produce precipitación en la roca, se bloquea el camino y se restringe la producción. La precipitación puede ocurrir a diferentes niveles de pH. El hierro ferroso +2 se precipita a un pH de 7 o superior. El hierro férrico +3 se precipita a un pH de 2 a 3. Las incrustaciones de sulfuro y hierro se eliminan de los tubulares y se transportan a la formación mediante un ácido vivo. El sulfuro y hierro disuelto volverá a precipitar a la formación a medida que el ácido alcanza un pH superior a 2. Esta precipitación en la formación es perjudicial para la producción. Otro aditivo que es importante son los buffers. Los buffers son generalmente ácidos orgánicos, como el acético o el fórmico, ya que se disocian según el equilibrio, en lugar del 100% como el ácido clorhídrico. Cuando el HCl se gasta y el ácido orgánico se disocia para formar un hidrógeno en la solución, este equilibrio que controla la disolución mantiene el pH más bajo en el ácido gastado. Esto ayudará a estabilizar los iones de hierro en solución para evitar el tipo de precipitados que hemos comentado anteriormente. Dado que los amortiguadores no son mecanismos de control total, siempre se utilizan con otros métodos de control de hierro. Se complementan. El ácido acético glacial es un tipo de buffer que normalmente se recomienda usar como un reductor o un secuestrante. Viene siempre en combinaciones con HCl, ¿no? Además, es importante recordar que este material puede generar una gran cantidad de calor cuando se mezcla con ácido o agua. Surfactantes. Surfactantes tienen una alta gama de tipos y tiene también una importancia vital en el tema de los sistemas ácidos. Surfactante es una palabra compuesta para agentes activos de superficie. Estos se utilizan para reducir la tensión superficial entre las interfaces entre líquidos y sólidos, líquidos y líquidos y líquidos y gases, para que se produzca la recuperación. Algunos también están acostumbrados a establecer una humectaología favorable, término que se utiliza para indicar si un material sólido puede recubrirse preferentemente con una película de aceite o agua. Ciertos tensoactivos también ayudan a romper o prevenir emulsiones. Las emulsiones se producen entre dos fluidos invisibles y la presencia de estabilizadores, en este caso pueden ser finos o sólidos, altas tensiones superficiales y agitación. En la interfase que evita que se rompan. O sea, estos productos siempre están colocados dentro de la interfase y esto pues establece la emulsión. Los dos tipos diferentes de emulsiones que pueden existir en un pozo de petróleo son aceite en agua o agua en aceite.
pueden ser estabilizados por sólidos, finos, arcillas y asfaltenos. Los surfactantes también rompen y evitan que produzcan bloqueos de agua debido al aumento de saturación de la misma alrededor del pozo. Dado que el agua tiene una alta tensión superficial, resistirá el desplazamiento por los fluidos de producción. Luego, los surfactantes pueden usarse para reducir la tensión superficial y acelerar el proceso de desplazamiento. Tenemos que el surfactante siempre está eh, asociado a una molécula que es soluble en agua y otra molécula que es soluble en petróleo. Eso hace que, que puedan romper emulsiones, que puedan eh, reducir la tensión superficial de cada fluido. Hay varias categorías de surfactantes. En estos tenemos agentes humectantes, tenemos no emulsionantes, agentes espumantes y agentes anti-slush. Mejor dicho, los que evitan los precipitados. Los agentes humectantes por agua se utilizan para que los hidrocarburos puedan fluir a través de una roca de yacimiento más fácilmente al mantener un estado de humectación por agua de las formaciones tratadas. Esto evita de que el petróleo se adhiera a la roca. En cambio, estos agentes hacen que la roca sea mojada por agua, de tal forma que el petróleo pueda fluir por el medio de los canales porales y evita tener unas tensiones superficiales mucho más altas. Sin embargo, el uso excesivo de este tipo de tensoactivos puede causar emulsión o formación de espuma en ciertos equipos de procesamiento de producción, y altas concentraciones pueden reducir la eficacia de los inhibidores de corrosión, ya que como los inhibidores de corrosión trabajan también con cargas iónicas, igual que los surfactantes también trabajan con cargas iónicas. Entonces, si hay unas concentraciones que no son adecuadas o unas compatibilidades no se han realizado, pues uno u otro puede generar interferencia en las funciones que cumple cada uno, ¿no? Los no emulsionantes se utilizan para evitar que las emulsiones se formen cuando los fluidos de tratamiento interactúan con fluidos del yacimiento, sean estables, se rompen rápidamente para que una emulsión no cree un bloqueo. Es decir, estos generalmente van en el sistema para evitar generar una emulsión al entrar el fluido al reservorio y poder mezclarse con los fluidos de yacimiento. El beneficio y compatibilidad con otros aditivos debe ser establecido antes de usar un no emulsionante. Es importante tener en cuenta que el uso excesivo de no emulsionantes puede causar emulsiones en lugar de nivelarlas. Es claro, por el tema de la carga iónica y después incompatibles que puede tener con otros aditivos que trabajan a base de cargas iónicas. Los agentes espumantes se utilizan por varias razones. Ayudan a descargar ácido gastado en un pozo con baja presión de yacimiento y mejorar la colocación de ácido al actuar como un mecanismo de desviación, como un divergente. Los agentes espumantes también se utilizan en un volumen efectivo de un ácido para cubrir más roca. Y por último se utilizan para controlar el leak-off del ácido para que se pueda lograr una penetración más profunda. Los agentes anti-slush son una clase especial de surfactantes que ayudan a estabilizar los asfaltenos en el petróleo para que haya menos posibilidad de que otros materiales se caigan en disolución. Previenen la formación de slush que pueden formarse a partir de la reacción de petróleo crudo con ácido vivo o gastado, y generalmente son más efectivos cuando se usan en combinaciones con agentes reductores de hierro. Las diferentes clases de tensoactivos se pueden juntar para formar 4 tipos diferentes de mezcla. Puede ser un aniónico-aniónico, catiónico-catiónico, no iónico-aniónico o no iónico-catiónico.
debido a que es- los surfactantes tienen cargas iónicas, una de cola y una de cabeza, entonces pues eso pueden asociarse pues y formar cuatro tipos de mezclas, las que puedan ayudar en el tema de la rompimiento de emulsión o motilidad de roca, ¿no? Solventes. Los solventes se usan para disolver materiales orgánicos depositados en un pozo o para limpiar la superficie de roca y mejorar la reactividad y el flujo de fluido durante la recuperación de carga, es decir, la recuperación del ácido. Cuando se usan en ácido, los solventes serán solventes mutuos, alcohol, hidrocarburos aromáticos o alifáticos. Los solventes mutuos son beneficiosos para ayudar a que dos fases diferentes de fluidos fluyan juntas como una sola fase. Se pueden agregar al ácido en etapas de tratamiento, pero normalmente se prefieren como aditivo en las etapas de prelavado y sobre desplazamiento a temperaturas elevadas. Los solventes mutuos tienen muchos propósitos. Pueden reducir la saturación de agua cercana al pozo y ayudar a eliminar los bloqueos de agua. Ellos también pueden ayudar a mantener una formación mojada por agua. Uno de los usos más importantes de los solventes es facilitar el mantenimiento de todos los aditivos en un sistema, evitando así que se desprendan de la roca demasiado pronto. Estabilizador de arcillas. Este es uno también de los más importantes productos que debe tener un sistema, al igual que los solventes, ¿no? Los estabilizadores de arcillas son aditivos químicos que se utilizan en tratamientos de estimulación para evitar la migración o el hinchamiento de partículas de arcilla en reacción a los fluidos base agua. Por lo general, consisten en aminas policuaternarias o poliaminas que cubren los minerales arcillosos y los mantienen en su lugar. Los estabilizadores previenen la hinchazón bloqueando la superficie y a veces solo la naturaleza iónica del fluido evitará el hinchamiento de la arcilla, ¿no? Dependiendo del material. Son preferibles en sistemas de prelavado sobre desplazamiento no ácidos, a base de agua, pero también se puede usar en etapas ácidas. El ácido fluorhídrico puede reducir la eficacia de esos estabilizadores de arcilla. Entonces el estabilizador de arcilla trabaja en base a el recubrimiento de estas partículas de arcilla de tal forma de que evita que se hinchen, evita de que puedan generar eh, mm, que estas arcillas absorban agua y de esa manera migrar hacia la formación. Migrar de la formación hacia el pozo, tapando así los conductos porales. Agentes divergentes. Los agentes divergentes se utilizan en tratamientos de estimulación para asegurar una inyección uniforme sobre el área a tratar. Funcionan creando un efecto de bloqueo temporal que se limpia de forma segura después del tratamiento, lo que permite una mayor productividad del pozo. Es decir, estos sistemas o estos agentes divergentes bloquean la parte inicial del ácido que ha ingresado para poder llevar el ácido hacia otras zonas de las cuales el ácido no puede llegar por diferencial de presión o porque la trayectoria misma del ácido eh, no es la adecuada y no tiene la facilidad para llegar hacia otros lugares, como llega inicialmente al primer lugar del mínimo esfuerzo, en este caso si es una fractura, o al área que es más conductiva, que tiene mucho mayor permeabilidad. El éxito de un tratamiento con ácido se basa en la colocación del ácido y el control de la colocación se basa en el agente divergente. Así es, porque si tenemos dos formaciones de las cuales están alejadas una de otra a través de una barrera o un sello, cuando enviamos el fluido ácido, este se va a ir por la zona más permeable o por la zona que menos daños tiene. Entonces, necesitamos, una vez que se limpie esa zona,
necesitamos asegurar la limpieza de la otra zona. ¿Y cómo lo hacemos con agente divergente? El agente divergente llega ahí, obstruye esa conductividad o esa zona y cambia la trayectoria del ácido hacia la otra zona que es no muy permeable, ayudándole de esa manera a limpiarla. El diseño de un tratamiento debe basarse en eficiencia del agente divergente elegido. Inhibidores de incrustaciones. Los inhibidores de incrustaciones se utilizan para tratar pozos a fin de minimizar la incrustación que podría formarse durante la producción, o sea, eh, en una vida futura, una próxima después del tratamiento. Algunos se pueden, algunos se pueden usar en ácido, pero la mayoría se bombea en el prelevado del tratamiento con ácido. Ciertos factores entran en juego al elegir el tipo de inhibidor de incrustaciones a utilizar. Se debe considerar la capacidad de monitoreo de la presencia del inhibidor, sus características físicas, la estabilidad ácida, la estabilidad con ácido y la compatibilidad con otros tratamientos. Inhibidores de parafina. Los inhibidores de parafina son productos que se utilizan para inhibir la formación de depósitos de cera que restringen la producción en los pozos de petróleo y gas. Estos pueden ser modificadores de cristales o dispersantes y detergentes. Los modificadores de cristales se centran sobre la molécula de la parafina o la cera, rompiendo la superficie y modificando la estructura para que no puedan crecer, o sea, para que no pueda continuar la solidificación de la misma. Los dispersantes y detergentes intentan crear una fuerza entre las partículas para que no puedan cerrar la brecha o crecer juntas. Bueno, hemos visto algo general sobre lo que correspondiente a ácido, lo más importante que se refiere pues a qué tipo de ácidos son los que se pueden usar en nuestro petróleo, qué tipo de aditivos tienen que llevar los ácidos y qué metodología se tiene que usar para cada tipo de formación, ya sea en arenisca, ya sea en caliza. Ahora vamos a revisar lo que es correspondiente a un fracturamiento hidráulico, al igualmente que es un tipo de estimulación de pozos. Vamos a revisarlo de una forma general, ya que estos capítulos tienen muchas cosas que revisar, tienen muchas cosas que ver y analizar especialmente. El fracturamiento hidráulico tiene eh, bastante, bastante donde poder verificar y donde poder eh, proceder. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que tener mucho en cuenta respecto al fluido, tenemos que tener mucho en cuenta respecto a los parámetros de presión, tenemos que tener bastante en cuenta referente pues al tipo de fractura que se va a hacer. ¿Ok? Fracturamiento hidráulico. A medida que se bombea el fluido en una formación permeable, se genera un diferencial de presión que es proporcional a la permeabilidad de la formación, KF. A medida que aumenta la tasa, también aumenta este diferencial de presión entre la presión del pozo y la presión original del yacimiento. Este diferencial de presión provoca una tensión adicional alrededor del pozo. Eventualmente, a medida que aumenta la tasa, este diferencial de presión causará esfuerzos que excedan el esfuerzo necesario para romper la roca y se formará una fractura. En este punto, si se detiene el bombeo o se purga la presión o se deja disipar la presión, la fractura se cerrará nuevamente por el mismo esfuerzo de cierre o por el mismo esfuerzo que tiene la formación. Ese es algo natural. Eventualmente, dependiendo de cuán dura sea la roca y la magnitud de la fuerza que actúe para cerrar la fractura, será como si la roca nunca hubiese fracturado. Por sí mismo, esto no producirá necesariamente ningún aumento de producción. Claro, porque nosotros generamos la fisura, pero mientras cierra, mientras el esfuerzo de la formación es grande y vuelve a cerrar y no hay ni un material apuntalante o propante que pueda mantener esa fractura, entonces no nos ayuda de mucho. Sin embargo, si bombeamos algún agente apuntalante en la fractura
y luego liberamos la presión, la fractura permanecerá abierta, siempre que la puntal sea más fuerte que las fuerzas que intentan cerrar la fractura. Es decir, que este apuntalante que esté ahí tenga la fuerza necesaria para mantener la fractura abierta. Y tiene que tener la propiedad de tener una resistencia al cierre. De lo contrario, esta también puede romperse y puede cerrarse la fractura nuevamente. Si el puntalante también tiene una porosidad significativa, entonces en circunstancias correctas se ha creado un camino de mayor permeabilidad desde el yacimiento hasta el pozo. Si el tratamiento se ha diseñado correctamente, se producirá un aumento de producción. En general, el proceso requiere que se bombee un fluido viscoso al pozo a una velocidad y presión elevada, aunque no siempre es así. Alta velocidad y alta presión significan caballos de fuerza, y es por eso que el proceso generalmente involucra camiones grandes o patines con enormes motores diésel y bombas masivas. Una bomba de fracturamiento típico tendrá una potencia nominal entre 700 a 2700 caballos hp. Para poner esto en perspectiva, el motor de un automóvil tiene una potencia de salida entre 80 a 100 hp. Eso quiere decir que los motores de las fracturas tienen que tener la suficiente fuerza, la suficiente potencia para poder abrir la formación, mantenerla abierta y llevar el propante hacia la formación, hacia la fisura abierta, de tal forma de que esto quede dentro de el propante quede dentro de la fractura y pueda mantenerla abierta. La fractura hidráulica es el proceso de proporcionar una ruta conductora desde el yacimiento hacia el pozo. ¿Cómo se logra esto? Depende de los objetivos, el yacimiento y el pozo. Para crear la fractura generalmente se bombea primero una etapa de fluido conocida como pad. El pad es el que te va a generar la geometría de fractura, la que te va a generar el espacio suficiente para colocar el propante a las concentraciones que uno requiere. A esto le siguen varias etapas de fluido cargado con apuntalante que en realidad transporta el apuntalante hacia la fractura. Finalmente todo el tratamiento se desplaza a las perforaciones, hasta las perforaciones, perdón. Estas etapas se bombean consecutivamente sin pausa, de tal forma de evitar que se cierre prematuramente la fractura. Una vez finalizado el desplazamiento, se paran las bombas y se deja cerrar la fractura sobre el apuntalante. El ingeniero de fracturamiento puede variar el tamaño de la plataforma, los tamaños de las etapas de apuntalante, la cantidad de etapas de apuntalamiento, la concentración del apuntalante dentro de las etapas, la tasa de bombeo en general y el tipo de fluido para producir las características de fractura requeridas. Es una combinación de varios factores, y en este caso, si uno quiere una fractura corta o una fractura larga, va a requerir bastante del tipo de propante que se usa, el tipo de fluido, así como también la metodología de bombeo. Tipos de fractura. Hay varios tipos diferentes de fractura hidráulica que ha evolucionado en torno al proceso básico de crear una fractura y luego mantenerla abierta. El tipo de tratamiento seleccionado depende de las características de la formación, en este caso va a depender de la permeabilidad, que es muy importante para determinar el tipo de fractura que vamos a hacer, el daño que tiene, si que es un daño profundo, un daño corto, la sensibilidad de los fluidos y la fuerza de formación, es decir, los estreses. El objetivo del tratamiento, que es la estimulación, control de arena, una desviación del skin o un skin bypass, o una combinación, y las limitaciones con las que tenemos que trabajar, costo, logística y equipo. También eso va a ocasionar son factores importantes para el tipo de tratamiento que tenemos que seleccionar. En general podemos clasificarlas en base a fracturas en formaciones de baja permeabilidad, fracturas en formaciones de alta permeabilidad, los fracpacks o los skin bypass. Tenemos fracturas en formaciones de baja permeabilidad.
Para los hidrocarburos que fluyan por la fractura, en lugar de a través de la formación adyacente, la fractura debe ser más conductiva que la formación. O sea, debemos generar un canal de mayor conductividad para que fluyan los fluidos a través del mismo. Dado que que el propante, o sea, bajo que la permeabilidad del propante, para la arena de fracturamiento o de fracturación, podemos ver que incluso una fractura muy estrecha tendrá una conductividad mucho mayor que la formación misma. Es decir, por ser un reservorio de baja permeabilidad, la conductividad del propante es mucho mayor a la de la formación, y esto es más que suficiente para poder tener un canal conductivo. Por lo tanto, para reservorios compactos, el factor limitante que define cuánto aumentó la producción del reservorio no es la conductividad de la fractura, ya que cualquier fractura apuntalada será significativamente más conductiva que el de la formación, sino qué tan rápido la formación puede hacer que los hidrocarburos fluyan. Por lo tanto, cuando se trata de yacimientos de baja permeabilidad, las fracturas deben diseñarse con una conductividad de fractura mínima específica, pero con un área de superficie grande, lo cual significa que, debido a las formaciones generalmente tienen una altura limitada, el diseño debe tener una longitud máxima de la mitad de la fractura. Debido a que la permeabilidad de la formación es baja, el leak-off de los fluidos también tiende a ser bajo. Esto tiene dos consecuencias. Primero, los volúmenes de pad tienden a ser muy bajos en relación con el resto de los volúmenes de trabajo. En algunos casos apenas se necesita el pad. El fluido cargado de la punta delante se puede usar para crear la fractura. Entonces, como nosotros necesitamos en este caso mayor longitud, nos interesa mayor área de drenaje, mayor área de flujo. Entonces, se necesitan, no nos concentramos en lo que corresponde a altura ni ancho, solamente a longitud y tampoco a concentraciones altas. Asimismo, para poder generar una longitud de fractura adecuada, se usa pad, pero en formaciones de baja permeabilidad a veces el pad no es necesario, ya que la tasa de filtrado no es mínima, y al tener una tasa de filtrado mínima, entonces puede aún tener fluido para poder crear una mayor longitud de fractura. La segunda consecuencia es que el tiempo de cierre de la fractura, el tiempo que tarda la fractura en cerrarse sobre la punta delante una vez finalizado el tratamiento, tiende a ser prolongado. Esto significa que el fluido de fracturamiento tiene que suspender el apuntalante durante un periodo de tiempo relativamente largo a la temperatura de fondo del pozo. Por lo tanto, los tratamientos de fracturamiento hidráulico en formación de baja permeabilidad tienden a ser volúmenes de fluido y apuntalante bastante grandes, aunque la concentración general del apuntalante en el fluido es relativamente baja. Los volúmenes de las almohadillas o PAP son pequeños. Los fluidos de tratamiento suelen ser bastante robustos, capaces de mantener la viscosidad durante largos periodos de tiempo. Eso quiere decir de que, como no necesitamos muchas concentraciones de arena, entonces los volúmenes eh, para poder transportar la arena y el apuntalante hacia la longitud y llevarlo hasta la punta de la fractura que se ha realizado, pues se necesita grandes volúmenes y de preferible usar concentraciones que sean en rampa, que no sean violentas, de tal forma de generar un puenteo o un empaquetamiento prematuro. Fracturas en formaciones de baja permeabilidad. Por lo tanto, los tratamientos de fracturación hidráulica o fracturamiento hidráulico en formaciones de baja permeabilidad tienden a tener volúmenes de fluido de apuntalante bastante grandes. Aunque la concentración general del apuntalante del fluido es relativamente baja, los volúmenes de paso son pequeños. Los fluidos de tratamiento suelen ser bastante robustos, capaces de mantener la viscosidad durante el periodo de tiempo. Perdón, continuamos con fracturas de formación de baja permeabilidad. Ahora sí, pasamos a las fracturas en formaciones. Continuamos, con la fractura en formaciones de baja permeabilidad. Continuamos con las fracturas en formación de alta permeabilidad en este caso.
el título tenemos que cambiarlo. La fracturación por alta permeabilidad es, como era de esperar, lo opuesto a la fracturación de baja permeabilidad. En formaciones de alta permeabilidad es fácil mover el fluido a través de la roca hasta la fractura. La parte más difícil es crear una fractura que sea más conductiva que la formación en la región o en la cercanía del pozo. Debido a que las formaciones tienen una alta permeabilidad, el licor de los fluidos tiende a ser muy alto, por lo tanto los volúmenes de PAC tienden a ser una parte importante del tratamiento. Ya no son, es todo lo contrario, ya no son PAD mínimos, sino va a ser PAD mucho mayores para tratar de generar una geometría adecuada para llevar grandes volúmenes de arena y tener unas conductividades mayores que contrastan a la permeabilidad de formación. Esta alta fuga o filtrado es utilizado por la técnica del fracturamiento anti-DSO, el Thin Screen Out. El modulum tiende a ser muy bajo, lo que significa que crear un ancho de fractura es relativamente fácil. En formaciones con muy alta permeabilidad también tienden a tener otras dos características. En primer lugar, a menudo son débiles o no están consolidados, por lo que el proceso de fracturamiento a menudo se combina con técnicas de empaque de grava para producir un tratamiento de empaque de fracturamiento. En segundo lugar, las formaciones también tienden a tener grandes factores de daño, por lo que se suele obtener un aumento significativo de la producción simplemente proporcionando un camino conductivo a través del daño. Por lo tanto, al aumentar la conductividad debemos maximizar el ancho y minimizar la longitud de fractura. Esto significa que necesitamos una fractura muy corta y ancha. Para lograr esto, a menudo se usa la técnica conocida como el Thin Screen Out. Frappax. Otro tipo de o técnica de estimulación es el Frappack. El Frappack, el tratamiento de fractura y empaque, porque pues es una fractura y también es un empaque de grava dentro del pozo, dentro del huevo, o simplemente fractura y empaque. Es una combinación de tratamiento de fractura de alta permeabilidad y un tratamiento de empaque con grava. Generalmente esto se hace para formaciones que son desconsolidadas, con alta producción de sólidos. Técnicamente, el proceso de diseño del tratamiento real es el mismo para una fractura de alta permeabilidad. Operacionalmente, sin embargo, el proceso es mucho más complejo, debido a la presencia en el pozo de la terminación del empaque de grava. ¿Por qué? Porque pues tenemos un dispositivo en el fondo pues que nos va a limitar el tema del bombeo por el tema de infecciones del fluido dentro del mismo. El tratamiento normalmente se bombea con herramienta de ajuste en posición de squeeze. ¿Qué quiere decir? Hay una posición que tiene la herramienta donde se levanta un puerto de circulación y es cerrado, de tal forma que la dirección de flujo solamente es al pozo. Aunque a veces la herramienta está en posición de circulación inferior. Esta es otra técnica también, que también se puede colocar el fluido en la herramienta en posición de circulación. Sin embargo, pues esto también se puede cerrar en superficie de tal forma de generar una contrapresión y no retorna fluido, sino que el fluido vaya directo también hacia la formación. En cualquier caso, los fluidos de fracturamiento se bombean por la tubería a través de las herramientas de colocación o herramientas de gravel pack en el área de cruce hacia el espacio anular y hacia las perforaciones. Como se indicó anteriormente, el programa de bombeo está diseñado como si la terminación no existiera y se estuviera realizando un tratamiento normal de fracturamiento de alta permeabilidad. Con la incisión se bombea un apuntalante adicional o grava en la etapa final para llevar al espacio anular entre la pantalla o el screen y el revestimiento, produciendo un empaque de grava. El skin bypass es otro método también de fracturamiento hiláurico de estimulación. Estos están diseñados para hacer exactamente lo que su nombre describe: evitar el daño de la formación. Evitar el daño o bypassarlo. Estos tratamientos no están necesariamente diseñados para hacer tratamiento de estimulación óptimo, absoluto para el pozo. En cambio, estos tratamientos están diseñados para ser pequeños
rentables y fáciles de ejecutar operativamente. A menudo, estos tratamientos se bombean en lugares donde el espacio o el peso del equipo es un factor limitante, como en alta mar. En muchos casos, si el ingeniero de fracturas se le diera una carta blanca técnica para diseñar un tratamiento óptimo, el trabajo así sería mucho más grande. Sin embargo, dadas las restricciones de costo y espacio que a menudo se imponen en los ingenieros de fracturamiento, la fractura de bypass del daño es un intento, a menudo muy exitoso, de producir una estimulación efectiva. La fractura de bypass del daño también se puede considerar como una alternativa más efectiva a la acidificación de la matriz, cuando factores como la mineralogía, la temperatura, la logística y el costo impiden el uso de ácido. Aunque la formación tiene un daño considerable, esto se pasa por el alto de manera que efectiva por la dictadura más conductiva creada por la fractura. Para que la fractura produzca un aumento de producción, no tiene que ser más conductiva que la formación, es decir, un FCD o una conductividad dimensional mayor a 10 o mayor a 1. Siempre tiene que ser más conductivo que el área dañada. Unas partes importantes del fracturamiento hidráulico es el sistema de fluidos con que se debe trabajar, ya que este fluido es el que va a llevar el apuntalante y va a ser también el que va a tener contacto con la formación. Tiene que tener la ingeniería suficiente para generar el mínimo daño y contrastar pues con la formación de tal forma de crear canales conductivos limpios que puedan transportar el fluido de la formación hacia el reservorio. El fluido del fracturamiento es una parte vital del proceso de fracturamiento. Se utiliza para crear la fractura, llevar el apuntalante a la fractura y suspender el apuntalante hasta el cierre de la fractura. En un nivel más básico, el sistema de fluidos es un vehículo que nos permite transferir energía mecánica en las bombas de fracturamiento y en el trabajo realizado en la formación. Para llevar a cabo estas tareas de manera eficiente, el fluido ideal debe tener una combinación de las siguientes propiedades: bajo costo, facilidad de uso, baja presión de fricción de tubería, alta viscosidad en la fractura para suspender el apuntalante, baja viscosidad después del tratamiento para permitir una fácil recuperación del fluido, compatibilidad con la formación, los fluidos de yacimiento y el apuntalante, seguro de usar, respetuoso del medio ambiente. Algunas de estas propiedades no son fáciles de combinar con el mismo fluido. Por lo general, el proceso de la selección de un fluido de fracturamiento es una compensación. Depende de los ingenieros decidir qué propiedades son las más importantes y qué propiedades suelen sacrificar. Para facilitar esta elección hay una serie de sistemas de fluidos disponibles para la fracturación o el fracturamiento. El sistema de fluido lineal base agua. El primero de estos sistemas usaba almidón como agente nidificante, pero a principios de la década de 1960 se introdujo la WAR o la famosa goma WAR y pronto se convirtió en un polímero más común para el fracturamiento. Hoy en día, los polímeros derivados de la semilla del WAR se utilizan en la mayoría de tratamientos de fracturamiento. La otra fuente principal de polímeros es la celulosa y sus derivados. Antes de que el polímero seco se agregue al agua, las moléculas individuales se enrollan firmemente sobre sí mismas, como vemos en la figura A. A medida que la molécula del polímero se hidrata en agua, se endereza, razón en la cual estos fluidos se conocen como geles lineales, como se ilustra en la otra figura, figura B. Son estas moléculas largas y lineales las que producen el aumento de viscosidad. Sin embargo, debe recordarse que esa hidratación solo ocurre en un rango de pH específico. Fuera de este rango, la tasa de hidratación puede ser muy lenta y en ocasiones casi inexistente. Diferentes polímeros
tienen diferentes rangos de pH y es posible que se haya dejado de usar buffer o tampones para hacer que el polímero se hidrate. Si se agrega al agua un polímero que se hidrata a un pH neutro, puede comenzar a hidratarse muy rápidamente. Esto conduce a la formación de aglomeraciones o los famosos FIEsh de polímero no hidratado, rodeado por un polímero parcialmente hidratado, rodeado a su vez de un polímero hidratado. Esto se conoce como ojos de pez o los FIEsh y son señal de que el gel se ha mezclado mal. Esto es muy importante porque pues estos famosos FIEsh no dejan o no permiten que se hidrate correctamente el gel y forme las cadenas lineales. Y esto porque generalmente los pHs del agua son neutros y si hay un polímero que se hidrata a ese pH, pues va a ser muy difícil su dispersión y su formación de forma de cadena lineal. Entre las gomas más comunes, pues los WAR más comunes y las celulosa más comunes tenemos la goma WAR, tenemos pues la hidroxietil WAR, que es el HC, el HPG y el hidroxipropil WAR, la carboximetil y hidroxipropil WAR, que son unas gomas mucho más limpias y te generan menos residuos. Sistema de fluido reticulado base agua. Anteriormente pues estamos viendo el fluido lineal base agua. En este caso es un fluido reticulado. Reticulado que es que contiene dentro de ellos un ion activador del cual es activado a través del pH y genera mucho mayor viscosidad. La mayoría de los tratamientos de fracturamiento hidráulico se realizan con geles reticulados en base agua. Estos sistemas ofrecen la mejor combinación de bajo costo, facilidad de uso, alta viscosidad y facilidad de recuperación de fluidos, es decir, cuando se rompe. En general, se usan geles articulados a base de agua a menos que haya una razón específica para no usarlos. Son una opción predeterminada o la opción más común. El punto de partida para un sistema reticulado es un gel lineal. Como se describió anteriormente, cuando se usan para sistemas entrecruzados, los geles lineales a menudo se denominan geles base o geles de cadena lineal hidratados. Los geles lineales más usados son el WAR y sus derivados, el HPG que es el hidroxipropil WAR, el CMG que es el carboximetil WAR y el CMHPG que es el carboximetil hidroxipropil WAR. En la figura A y la figura la podemos ver. Un gel entrecruzado, como se ilustra en la figura, consta de una serie de moléculas de polímeros hidratados que se han unido mediante un químico de entrecruzamiento. Esta serie de enlaces químicos entre moléculas de polímero aumenta considerablemente la viscosidad del sistema, a veces hasta 100 veces. Para que se produzca un entrecruzamiento eficaz, es necesario que sucedan dos cosas separadas. Primero, el gel base debe amortiguarse a un pH que permita que funcione el químico de reticulación. Por lo general, esto es un pH diferente al requerido para la hidratación del polímero, por lo que se usa un tampón o un buffer diferente. En segundo lugar, el radical reticulante debe estar presente en una concentración suficiente. Si ocurren estas dos condiciones, el gel experimenta un aumento dramático de viscosidad. Como le comentaba, un importante tiene que tener un activador y tiene que el activador generalmente es un buffer que te ayuda a cambiar el pH y tiene que tener un ion en cada cadena polimérica, dada que cuando el activador, que es el buffer, aumenta el pH, este ion se active y entrelace las cadenas poliméricas lineales, ¿no? Entre los más comunes tenemos pues los boratos, tenemos los circunatos, tenemos otros tipos también de reticulares como que son metálicos. Sistema de fluido base Boyle. Generalmente cuando el sistema de fluido base agua no puede ser usado por un X motivo, quizás por temas de compatibilidad con formación
pues se usan los sistemas de fluido base oil. El primer sistema de fluidos base aceite ampliamente usado se basó en la reacción de un material ácido graso de Zeu, y un material básico, cáustico, para formar una sal polimérica en un proceso similar a la fabricación de un jabón. Estos fluidos proporcionaron viscosidad, pero eran muy inestables a temperaturas elevadas. Con el paso del tiempo, este sistema fue reemplazado por otros basados en el uso de fosfatos de aluminio, que fueron capaces de proporcionar una viscosidad significativa mayor y una mayor estabilidad a temperaturas elevadas. A principios de los años 70, los sistemas de fosfato de aluminio fueron reemplazados por sistemas de éster de aluminio, la asociación de esteres de aluminio y fosfato. Estos sistemas usaban una combinación de dos productos para producir la viscosidad requerida. La proporción, la proporción relativa de estos dos productos eran extremadamente críticas, tan crítica que era difícil de mezclar estos sistemas sobre la marcha. En consecuencia, se decidió una gran cantidad de tiempo y esfuerzo a los tanques de pregelificación llenos de hidrocarburos, los que resultó en un derrame y desperdicio considerable de estos productos químicos. El sistema de fluido emulsionado. En general, las emulsiones rara vez se usan en operaciones de fracturamiento, pero en algunas partes del mundo se ha encontrado que tienen una combinación ideal en características de pérdida de fluido, o sea, evitan el filtrado hacia la formación, compatibilidad de formación y viscosidad de fondo en un pozo. Como resultado, en estas áreas de su uso común, la mayoría de estos sistemas son emulsiones de aceite en agua y funcionan de manera similar. El agua se gelifica con un agente gelificante estándar y se mantiene en un tanque o tanques. Durante el trabajo, el agua y el aceite se mezclan en una proporción de 2 partes de aceite por una parte de gel. Un emulsionante se mezcla previamente a la fase acuosa o se agrega sobre la marcha. Los fluidos forman muy rápidamente una emulsión marrón cuya viscosidad en gran medida es proporcional a la viscosidad inicial a la fase acuosa. Algunos sistemas requieren un rompedor externo para destruir la emulsión y permitir la recuperación de los fluidos. Sin embargo, en la mayoría de sistemas la emulsión se deshace rápidamente después de la exposición a la formación. Sistema de fluido viscoelástico. Los sistemas de surfactantes viscoelásticos son fluidos a base de agua que emplean un método completamente diferente de todos los sistemas de fluidos a base de agua para obtener viscosidad. No dependen de la hidratación de un polímero, o sea, no contiene polímeros. En cambio, utilizan las propiedades únicas de ciertos surfactantes cuando se mezclan en ciertas concentraciones en fluidos a base de salmuera. En fluidos acuosos, los surfactantes tenderán a expulsar sus colas lipofílicas repelentes al agua de la superficie del fluido. A medida que aumenta la concentración del tenso activo, se produce un empaquetamiento compacto, ya que no puede expulsar más moléculas de tenso activo a sus colas. En ese punto, las moléculas de surfactante comenzarán a formar agregados esféricos o micelas con la cola lipofílica hacia adentro y la cabeza hidrofílica hacia afuera. La concentración a la que estas micelas comienzan a formarse se denomina concentración micelar crítica y suele ser alrededor de 0.5% por el volumen del tenso activo. La concentración micelar crítica disminuirá a medida que aumente el peso molecular del tenso activo, a medida que la concentración del tenso activo aumenta aún más y en presencia de un contraión adecuado, como los producidos por las salmueras. Estas micelas pueden hundirse para formar agregados o micelas en forma de gusano o bastón. Son estas micelas en forma de varia las que se imparten viscosidad al agua. Apuntalantes. La palabra apuntalante proviene de la abreviatura de dos palabras: agente apuntalante o agente de apuntalamiento. Los apuntalantes son materiales granulares que se colocan dentro de la fractura para apuntalar, es decir, para mantenerla abierta, para rellenar desde la punta de la fractura hacia la base de la misma, que es la cara de la formación, perdón, la cara del pozo.
Los apuntalantes son materiales granulares que se colocan dentro de la fractura para apuntalar la fractura abierta a medida que la presión cae por debajo del cierre, o sea, para empaquetar. La conductividad de la fractura está directamente relacionada con la cantidad de apuntalante dentro de la fractura, tipo de apuntalante, las condiciones de producción y el tamaño de los granos de apuntalante. El propósito de del fracturamiento hidráulico es colocar la cantidad correcta del tipo correcto de apuntalante en el lugar correcto. Cuando esto se hace correctamente, el pozo queda efectivamente estimulado. El propante o el apuntalante cumple una función muy importante, que es aquel que va a rellenar el canal de la fractura y es él el que le va a dar la mayor conductividad para que puedan fluir los fluidos, para que los fluidos puedan fluir a través de este canal o de esta fisura y lleguen libremente de la formación hacia el pozo. Para poder elegir el apuntalante adecuado para las fracturas se debe tomar en cuenta lo siguiente: resistencia del apuntalante al quiebre. ¿Esto qué quiere decir? Que el apuntalante debe resistir o, debe resistir la presión de cierre de la formación, de tal forma que ésta no genere, no se quiebre o no se rompa. Y si se degrada, pues la porosidad de la misma, del apuntalante, va a disminuir, y esto va a disminuir bastante la conductividad de la formación, ya que estos granos pequeños o quebradizos van a rellenar las gargantas porales de los otros granos que no se rompieron, que resistieron. Entonces, pues es muy importante la resistencia de apuntalante. Y hay varios tipos de apuntalante. En este caso tenemos apuntalantes naturales, que son la arena natural. Tenemos apuntalantes cerámicos de mayor resistencia. Tenemos apuntalantes ultra livianos que se usan básicamente en, en, en fracturas con fluidos de muy baja viscosidad. Y por cierto, pues estos apuntalantes tienen muy alta resistencia también. Tenemos también otro parámetro importante que es la esfericidad y redondez. ¿Esto qué quiere decir? Que al tener un apuntalante que tiene una uniformidad, tiene una redondez y una esfericidad adecuada, esto hace que tengamos una mayor conductividad de la fractura. ¿Por qué? Porque al ser uniformes, entonces van a generar canales uniformes y no van a generar canales eh, con aberturas críticas, de tal forma que cualquier partícula que pueda pasar por ahí pues no va a quedar atrapada, porque los canales van a ser uniformes dentro del mismo. El tamaño del grano. El tamaño del grano es importante para poder saber qué tipo de malla vamos a usar, y la malla va a depender bastante del tipo de formaciones que vamos a intervenir, debido a que este tipo de formación puede generar muchos sólidos, muchos finos, y tenemos que saber qué tipo de malla vamos a utilizar de tal forma de que esos finos no tapen las gargantas porales de la porosidad o de la conductividad que genera este apuntalante dentro de la fractura. Otro aspecto importante es la solubilidad del ácido. Estos propantes tienen que tener la propiedad de tener una resistencia adecuada al ácido, ya que para trabajos futuros que se quieran realizar limpieza de la fractura o limpieza del área de fractura, pues estos propantes tienen que tener resistencia al ácido suficiente para que no estén degradados y no tiendan a cerrar rápidamente la fractura debido a la resistencia que tiene este tipo de grano, ¿no? Al ser intervenido con el ácido, esto puede perder la propiedad de la resistencia a la compresión, y puede que la presión de cierre sea mayor al ser resistencia y puede generar al final un crash, una ruptura y un cierre final o parcial de la fractura, ¿no? Hay propantes recubrimiento con resina. Esos propantes que están recurridos con resina, pues son propantes
que evitan el flowback de la arena. En formaciones que son desconsolidadas tienden a, a cerrar la fractura, pero no generan la resistencia suficiente para que tus granos queden dentro de las mismas. Si no, al ser desconsolidadas, entonces estos granos no tienen el suficiente esfuerzo para que estos queden atrapados en ella y sean devueltos a la formación. Entonces, ¿qué es lo que hacen los propantes o apuntalantes con recubrimiento de resina? Estos tienen un recubrimiento de tal forma que ayuda con catalizadores o con activadores o con temperatura a que esta resina o este recubrimiento de este grano hace que se pegue hacia el otro grano, de tal forma de generar ya no un, un grano independiente, sino ya generar una masa o una cantidad de granos que van a poder sostenerse, van a poner resistencia al flowback de la arena hacia el pozo y de esa manera pues mantener la conductividad de la fractura. Densidad del propante. La densidad del propante también es un punto importante porque eso va a depender directamente de la resistencia. Sin embargo, pues existen bastantes ahora propantes ultralivianos que nos ayudan bastante en los temas de los frac pack o en los temas de los gravel pack y incluso bombear fracturas o de bombear estos propantes con fluidos eh, con salmueras o con fluidos lineales de muy baja viscosidad que nos ayudan al transporte del mismo. Entre equipamiento tenemos pues dos gráficas de dos pozos, bueno, que realmente a veces pueden ser juntos. Sin embargo, pues tenemos de que el equipamiento principal en este tipo de fracturas tenemos pues que es las unidades de hidratación, tenemos unidades de alta presión que son los fracturadores, en las unidades blender de mezcla, los fractal que son las unidades de recolección de fluidos, el trisaver en este caso si se requiere un protector de árbol puede ser opcional, unidades transportadoras del propante, unidad productora de químicos y unidad de monitoreo que son la FRAPA. Viendo el otro método de estimulación correspondiente, nos referimos pues a lo que corresponde al sand control. El sand control es, o también llamado control de arena. La producción de arena a partir de formaciones no consolidadas pueden resultar en graves y costosos problemas como falla de la tubería de revestimiento o del revestimiento debido a la erosión. Esto es un punto en que cuando las formaciones están muy desconsolidadas, entonces pues hace que detrás del casing se generen pues muchas desconsolidaciones, de tal forma que estos espacios pueden ser rellenados por fluidos de los cuales pueden ser corrosivos y pueden al final afectar el casing. O también la misma erosión de los granos de arena cuando pasa a través de los canales de las perforaciones puede generar erosiones dentro del mismo. Formación de puentes de arena en el revestimiento o que generan taponamiento en los túneles punzados o en tuberías o en líneas de flujo que provocan pérdidas de productividad. Esto cuando por ejemplo tienen bombas, en este caso electrosumergibles, que adquieren grandes volúmenes de fluido. Cuando entra en contacto con arena, entonces estas bombas al final terminan malográndose debido pues a que no tienen la capacidad para poder levantar eso. O al final los finos terminan taponeando ese tipo de la succión de las bombas, ¿no? Daños por erosión en equipos de superficie, tubulares de fondo de pozo, incluidas válvulas, estranguladores y equipos de elevación artificial. Acumulación de arena en líneas de superficie y equipos. Deterioro de la productividad debido al colapso de formación. Los yacimientos no consolidados y pobremente consolidados generalmente tienen poca cementación de matriz y prevalecen en formaciones geológicamente jóvenes, como las que se encuentran en el Golfo de México, California, Nigeria, África Occidental, Venezuela, Trinidad y Tobago e Indonesia.
La producción de arena puede ser resultado de un alto descenso, es decir, un alto rate de producción o una alta caída de presión, el agotamiento de la presión de yacimiento, las altas viscosidades de los fluidos, la turbulencia en la garganta de los poros asociadas con las altas tasas de flujo y una mayor saturación de agua y corte de agua. La producción de arena a menudo es sensible a la velocidad. Aunque se puede establecer una tasa máxima libre de arena, generalmente es una forma antieconómica de control de arena. Además, este tipo de control de arena es temporal debido a las condiciones cambiantes del yacimiento a medida que se produce el pozo. Esto quiere decir que la producción de arena está directamente proporcional a la velocidad de flujo. Es decir, cuando aperturamos mucho o hacemos un drawdown de tal forma que produzcamos un poco más del pozo, este drawdown tiene una caída de presión muy alta y tienes velocidades críticas altas, y esto hace que las formaciones que están desconsolidadas tienden a producir los finos o tengan a producir la arena, y esto pues generalmente a raíz altos pues tienden a generar taponamientos inmediatos o en los túneles o en los equipos que se encuentran en el subsuelo, ¿no? La técnica de terminación de control de arena más exitosa en yacimientos no consolidados es el empaque de grava. Los pozos empacados con grava permiten la producción económica de yacimientos que tendrían que cerrarse o fluir a tasas restringidas. El proceso de empaque de grava crea un sistema de filtración de dos etapas mediante el cual la arena de empaque con grava en los disparos retiene la arena de formación, y la arena de empaque con grava en el espacio anular es retenida por el diámetro exterior del screen o de la malla. Como podemos ver en la figura, podemos observar de que tenemos la formación, tenemos el empaque de grava en medio y tenemos la malla o el wall rubber screen. ¿Ok? Entonces, como vemos, como este empaque de grava que contiene arena está deteniendo los finos o los sólidos de la formación. Está generando un filtro de tal forma de que solamente pase fluido, o si pasa algún tipo fino, pues esto también va a ser atrapado a través de la malla, ¿no? Hay dos objetivos fundamentales en el empaque de grava de un pozo. Primero, cada perforación se debe empacar herméticamente con arena de empaque de grava del tamaño adecuado. El tamaño es muy importante, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Esto se basa en la técnica de las partículas, el tamaño de partículas. En segundo lugar, el espacio anular entre el diámetro exterior de la pantalla y el diámetro interior de la tubería del revestimiento también se debe empaquetar firmemente con arena de empaque del tamaño adecuado, como estamos observando en la figura. Para maximizar la productividad debe haber una mezcla mínima de arena de formación y arena de empaque de grava. Es decir, que esto solamente se debe tener en área de contacto o en los pocos granos de área de contacto del empaque con los sólidos de formación. Técnicas del completamiento con grava. Tenemos la técnica del gravel pack. Completamientos granulares con mallas open hole gravel pack con su hoyo abierto, o mallas KSG, que son el casing hole gravel pack cuando es un pozo entubado. Baja presión, bombeo de arena con herramientas de flujo cruzado, el setting tool o el crossover tool, que es la herramienta de cruce en posición de circulación. ¿Qué quiere decir? Que al tener presión de circulación, esto no va a ingresar a la formación, solamente vamos a hacer el empaque de grava dentro del caño, dentro del casing. Se puede realizar en pozos sin circulación. Sun out se debe presentar de manera súbita. Ok, aquí en los cuadros, en el cuadro que estemos en la parte inferior, podemos observar la relación de 50 y de 50.
La relación de 50, que es la relación del diámetro promedio de la arena en empaque entre el diámetro promedio del grano de formación, tiene que tener una relación, en este caso, de 5 a 6. Cuando tiene una relación de 5 a 6, vemos que está óptima la selección del gravel. O sea, está óptima la selección del tamaño de grava que va a ir en el espacio anular o con que se va a hacer la operación. Si tiene 6 a 8, tiene una buena selección. De 8 a 10, ya no, porque es demasiado grande la arena de empaque, de tal forma que va a comenzar a invadir los finos de formación dentro del empaque. Cuando es de 10 a 12, no se observa ninguna evidencia de que hubiera un filtro o un empaque anular, porque los granos de formación están pasando libremente de la formación hacia la malla o screen. Cuando tiene un comportamiento o una relación de 2 a 3.5, es de muy baja permeabilidad en aeroepad. La permeabilidad que tiene es muy reducida. Otro factor que también es importante es conocer lo que es la uniformidad de los granos de formación. Esto nos va a ayudar a que tengamos una selección adecuada de 50, porque si tenemos una relación que no es buena, o sea, no es uniforme en la arena, quiere decir que los tamaños de grano o el tamaño de promedio de grano del D50 que hemos calculado no es el correcto, por lo tanto no vamos a tener una buena relación o no vamos a tener cómo revisar qué relación es lo que vamos a tener dentro del empaque de grava. Entonces, tenemos que tener una relación de sourcing o uniformidad, la cual tiene que ser menor a 3. ¿Ok? Podemos ver aquí en las figuras en lo que es el case hole, cuando es con casing, y el open hole cuando no está hoyo abierto. Esta parte de acá se refiere a la malla, esta parte de acá refiere pues, al empaque y este colocado de la formación. El High Rate Water Pack. Esta técnica del High Rate Water Pack consiste en la colocación del probante a un valor de presión similar o muy cerca a la presión de extensión de fractura y yacimiento, permitiendo abrir un poco más las perforaciones, posiblemente un breakdown, y ubicarlo más probante, ayudándole a ganar una mayor permeabilidad en esa área. Además de la técnica de High Water Pack, permite el uso de una salmuera inhibida para la carga de la grava. Esta es una técnica muy parecida a la técnica anterior al gravel pack normal, o low high o el low rate water pack, que es una técnica con bajo caudal o que no supera el caudal de fracturamiento y solamente hace en posición de circulación. Este se hace en posición de squeeze, de tal forma de poder inyectar fluido hacia la formación y poder tratar de llenar los túneles de los punzados con grava, de tal forma de que tengamos no solamente un control dentro del pozo, dentro del wellbore, sino también un control desde los punzados y un poco más allá. No genera una fractura, o sea, y si genera una pequeña ruptura corta, de tal forma de poder llenar desde la punta hacia el pozo. Como podemos ver aquí, rellenan los punzados, los túneles con propante para que el control sea desde ahí. Tenemos la otra técnica que es el frac pack. El frac pack es muy parecido a la fractura. Prácticamente es una fractura con un empaque, lo que hemos ya visto anteriormente. Completamientos con grava, mediante el cual el bombeo para la colocación de la arena se realiza por encima de la presión de fractura y dejando el espacio anular empaquetado al mismo tiempo. Se genera una fractura relativamente corta y altamente conductiva.
creado un yacimiento de permeabilidad moderada hasta 500 a 1000 milidarcy, que evitará el daño cercano al pozo, aumentando el radio efectivo del pozo. El control de arena se logra disminuyendo la velocidad con la que los finos se introducen en el pozo y aumentando el área de superficie. El objetivo es maximizar la conductividad de fractura. Esto se logra con un diseño Steam Screen Out. En el propante llega a la punta de la fractura en una etapa de tratamiento, en una etapa temprana de tratamiento. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que normalmente hacemos una fractura, se hacen con la herramienta en posición de forzamiento, en squeeze, que lo que hace una fractura corta es la forma de bypassear el daño, y el control de arena ya viene desde la formación. E incluso bypassea el daño y viene desde formación hacia el pozo. Adicionalmente tiene también un empaque de grava dentro del wellbore que genera un filtro adicional. Entonces tenemos dos tipos de controles, o tres tipos de controles, perdón. Tenemos un control dentro de la formación, tenemos un control dentro de punzados, en caso sea un casing, que es un empaque con casing, no un open hole, y tenemos un control dentro del wellbore, que es el filtro de la malla, ¿no? Tenemos tres controles de los cuales nos va a ayudar, pues, uno, a tratar de que la formación no se siga desconsolidando, a tratar de generar un soporte a la formación, y dos, a tener un filtro para que los finos de formación no lleguen hacia la bomba y obstruyan, pues, bomba o todo lo que son las facilidades de producción. Selección del tipo de malla es crítico para un compactamiento exitoso. Después de las gravas, de los empaques de grava que se sitúa en medio del screen pantalla o la malla hacia el pozo. Entonces, una parte importante es la selección de este tipo de malla. Se requiere buscar un equilibrio entre la resistencia al taponamiento y la resistencia a la erosión. Las mallas con cobertura en alambre, que son los wire water screen, pueden tener una buena resistencia al taponamiento, pero sufren resistencia a la erosión, que son las mallas con cobertura de alambre. Las mallas preempacadas ofrecen una resistencia a la erosión mejorada, pero una resistencia al taponamiento drástica reducida. O sea, se pueden tapar muy rápidos. Sin embargo, las mallas premium están diseñadas para optimizar dos parámetros. Tiene una coraza protectora, es resistente al taponamiento y no sufren erosión, y pues ofrecen también una resistencia muy buena, pues a lo que se refiere pues a la resistencia, como hemos visto, y al taponamiento. Muchas gracias.